capítulo 17 de San Lucas, versículo 19, 20, 21. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Por medio de la lectura de la palabra, el Señor me lleva a meditar en lo que es la eternidad. Amén. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a ver muy palpable lo que es la parte del destino de dos hombres. Aunque en la Biblia está reflejado como parábola, al final nos lleva a una reflexión de la realidad, porque la Biblia anuncia que hay un cielo y que hay un infierno. Amén. Así que el primer punto, hermanos, se va a llamar dos hombres en vida. Amén. Predicación, hermanos, se llama A la luz de la eternidad. Y quiero decirle por qué el Señor me llevaba a la luz de la eternidad. Yo creo que, como les dije, cada año tiene sus altibajos, pero todos al final, el resumen, son las mismas palabras, ¿sí? Y una de las palabras muy sonadas en este año fue muerte y enfermedad. Entonces, hay mucha gente, y les digo yo, como les mencionaba la vez pasada, en el trabajo, que todavía no asimilamos los compañeros que se fueron, porque no ni siquiera los pudimos ver cuando estaban enfermos, ni cuando fallecieron, ni cuando se sepultaron, no lo vimos. Entonces, simplemente ya no están y ya no están, ¿sí? Entonces, no asimilamos como seres humanos que ya no está alguien, porque no te dejaron despedir, ¿sí? Entonces, pero sí una enfermedad está y está llevándolos a una muerte. Entonces, el Señor me enseñaba que como hijos de Dios, primero, tenemos que estar conscientes por qué estamos en la iglesia, por qué seguimos a Jesucristo. Es que está bien padre. Pues es que va mamá y pues todos queremos ser de la misma religión. O sea, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Y yo me hacía esas preguntas, ¿por qué te seguimos, Jesús? ¿Por qué seguimos al Hijo del cual nos dio la limpia de pecados, la cual cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades? ¿Pues es solamente agradecimiento? No. No solamente fue de agradecimiento, por eso lo sigo a Jesús. No. Por eso este subtema es dos hombres en vida. Ahorita usted y yo estamos en vida. Pero yo no sé si mañana nos vamos a ver. Más, no sé si a la tarde les voy a poder hablar por teléfono o mensajear. No lo sé. No sé si ahorita saliendo sea el último momento que lo veo. Amén. No lo sé. Y algo del Señor me llevaba a meditar, hermano, acerca de esto de la eternidad. Estamos aquí porque dice San Juan 3:16, el que cree no se va a perder, pero dice, pero tendrá vida eterna. Y en eso, hermanos, está concentrado el cristianismo, de estar en Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario, pero cuando tú vas caminando en el Señor, te vas a dar la idea de que cada vez que estudias la palabra, te va a ir encaminando a esa eternidad de la cual él habla en San Juan. Muchas de las veces el cristianismo, cuando empieza, hermanos, no la conoce. ¿Y por qué estás aquí? No, pues es que me habló el hermano fulano. ¿Por qué está aquí, hermana? Bienvenida. Pues es que me habló mi vecina. Entonces no hay todavía en ellos, ¿por qué dieron ese paso? ¿Sí? Otros te van a decir, no, pues es que yo cada vez veo la pasión de Cristo y me conmueve mi corazón. Entonces me conmueve y digo yo, pobrecito Jesús. ¿Sí? Ese es el idioma inconverso, pobrecito Jesús, y pues por eso estoy ahora siguiendo. Usted y yo estamos en vida, hermanos. Lázaro y el hombre rico
eran dos hombres cotidianos en esta parábola, poniéndolos Jesús, hombres cotidianos de sangre, carne y hueso, pero que tenían diferentes destinos, ¿sí? Porque en su corazón había dos destinos diferentes también, ¿sí? Entonces, si usted se fija en la palabra de Dios, empieza a anunciar primero uno, que es el hombre rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Viendo lo que era esto, hermanos, el lino fino y la púrpura, el color, pues era algo muy, pero muy elegante. Y viendo aquí, dice, hacía cada día banquetes con esplendidez. La palabra esplendidez, hermano, quiere decir que no estaba limitado a algo. O sea, él traía de lo mejor, ¿sí? Pero no era solamente el domingo, acción de gracias, Navidad, fin de año, cumpleaños, no. Dice aquí la Biblia que hacía cada día, ¿sí? Y yo creo que para darnos una idea, ahorita hacemos una comida en la casa, de cultura que tenemos y costumbres que tenemos en nuestra casa, en Navidad y en Año Nuevo, y luego viene enero y decimos, hijo, eso, que no lo hubiera gastado. Pero bueno, pero estuvo muy rico, ¿eh? Sí, pero es que ya me falta, ¿sí? Este hombre, hermanos, diario lo hacía. Y con esplendidez que decía que no se medía los gastos. Su ropa, elegancia, solamente ese día, no, todos los días usaba esa ropa. Entonces, tenía todo este hombre. Lo que tú te puedas imaginar y quieras comparar con la vida de este tiempo. Todo lo tenía. ¿Sí? Pero había otro hombre, un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lambían sus llagas. Varias cosas, hermano. Número uno, había un segundo hombre, ¿sí? Este hombre era lo contrario a este hombre rico. Él no podía caminar. Ahí dice la Biblia que fue echado ahí en la entrada principal del palacio de este hombre, ¿sí? Y lo pusieron ahí para que mendigara el pan que caía. Leyendo un poquito de esto, hermanos, porque dicen las migajas, tú te imaginas, pues cuando estás comiendo, que se te cae un poquito de comida, te imaginas eso. Pero estaba leyendo un poquito, hermanos, porque pues estos son judíos, y dice que estos hombres ricos, hermanos, ¿sí? Usted abre el pan, hermanos, y le quita toda la migaja, ¿sí? Esa migaja, hermanos, las tenían ahí a un ladito de su plato. Como ellos comían con la mano, ¿sí? Bueno, todavía comen con la mano, pues todos los guisos se manchaban. Ellos no pedían servilletas, no. Ellos con el mismo pan, hermano, se limpiaban y eso lo aventaban abajo de la mesa. Esas son de las cuales las migajas que Lázaro quería saciar. Cuando yo leía esta costumbre judía, hermano, yo me decía, ¿cómo limpiarse con pan y desechar? O sea, a esas espléndidos sus banquetes de que no se medía y hasta tiraba la comida. Digo, porque usted sabe que muchos de nosotros a veces nos gusta eso, ¿sí? Esa migajita y dices, no se la quites, sí, déjalo gordito, esté más rico. ¿Sí? Ellos no, digo, lo usaban como un desperdicio y como limpieza para sus manos. Entonces, esas eran las migajas que Lázaro quería y buscaba para saciar, ¿sí?, su falta de alimentación. Entonces, hermanos, Lázaro, hermanos, pues dependía de eso. Y por eso estaba en esa puerta. Entonces, si se fija, son dos condiciones muy, pero muy diferentes en vida. Una de las cosas, hermanos, que también era diferente, pero eran de la misma sangre, los dos eran judíos. Es como, imagínense aquí en la iglesia, ¿sí? Yo no sé si usted ha estado en una iglesia. Dios nos ha permitido a nosotros estar en iglesias, ¿sí? Llegan carrazos del año, Audi, están dentro de una iglesia, ¿sí? Y hay hermanos, no, que llegan a pie, ¿verdad?
pero ahí mismo están dentro de la misma iglesia. Entonces, ves luego la diferencia por la forma y las actitudes de la gente. Así ellos, los dos eran judíos. Los dos esperaban al Mesías, ¿sí? Pero, hermanos, este hombre rico, ¿sí? De acuerdo a lo que estuve investigando acerca de la parábola, menciona que este judío, hermanos, era un fariseo, de un sacerdocio religioso, ¿sí? Y que aparentaba, pues, seguir a Jehová y esperar al Mesías. Entonces, de acuerdo a las leyes que ellos tenían. Pero Lázaro, hermanos, tenía otra creencia. Creía en Jesús, el Hijo de Dios. Seguimos versículo número 22. Y aconteció que murió el mendigo. Y me voy a brincar lo que sigue. Y lo del mismo 22 al final dice, y murió también el rico. Y fue sepultado. Fíjese bien, leyendo un poquito de la historia de los judíos, dice que los mendigos, hermano, cuando ellos morían, iban y los tiraban a un basurero, ¿sí? Porque no había familia, no había quien los reportara, no había nadie quien los viera, mucho menos hacerle un sepelio. Entonces, muere el mendigo y también lo llevaron a la cultura que ellos tenían, ¿sí? Allá afuera, un monte. Pero dice que también murió el rico. ¿Y qué dice? Y fue sepultado. Entonces, imagínense, pues, ¿cómo era el rico? Pues, si fue sepultado, ¿qué quiere decir? Que le hicieron su velatorio, ¿verdad? Le hicieron todo eso grande, ¿sí? Entonces, lo homenajearon tal vez, etcétera, etcétera. ¿Ok? Murieron los dos, pero otra vez tuvieron un trato diferente en la tierra, ¿sí? Ahora sí me voy a regresar con Lázaro. Versículo 22, y aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al morir Lázaro, hermanos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el cielo bajaron los ángeles y tomaron su alma y la llevaron al seno de Abraham, ¿sí? Después de que muere el hombre rico y fue sepultado, como dice ahí las escrituras, versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, ahí me voy a parar. El Hades, hermano, en el Antiguo Testamento, investigando un poquito esa palabra, le llamaban a los sepulcros, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento Jesús le empieza a anunciar Hades a lo que es el infierno, ¿sí? Entonces, hermano, dice, y en el Hades alzó sus ojos, ahí me voy a parar tantito. La muerte, hermanos, así como se truena el dedo, porque dice, ¿qué tan rápido puede ser? ¿Ah? Así, hermano, en instante, el alma queda disponible, o para el cielo, o para el infierno, ¿sí? ¿Qué enseñanza tuvimos este año? La vida se puede ir en cualquier momento, ¿sí? Yo creo que todos nos experimentamos algo diferente, o vivimos algo diferente con familiares, o con compañeros de escuela, de trabajo, o vecinos, ¿sí? Llorar, desesperación, sabía que iba a entrar y ya no sabían si lo iban a ver, eso los frustraba todavía más, ¿sí? Al morir, hermanos, prácticamente el alma queda disponible, pero es en segundos, hermanos, ¿sí? Es en segundos. ¿Y por qué les digo, hermanos? Porque si usted ha visto, aunque sea en la tele, ¿sí? Pero si usted ha visto, Dios me ha permitido estar con familiares cuando están partiendo, pero si usted ha visto, aunque sea en la televisión, te deja así sin aliento, hermano, cuando se están yendo. Nada puedes hacer. Simplemente estás viendo ahí sale queda disponible. Y me quedo parado ahí, hermanos, porque nosotros estamos en Cristo. Gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué están aquí? ¿Qué les está impulsando a seguir a Cristo? ¿Es porque de dónde te sacó? Está bien. ¿Porque te levantó de alguna enfermedad? Está
bien también. Pero el centro de todo, hermanos, es la vida eterna. Que solamente la esperanza en Dios está la vida eterna. ¿Sí? Pero usted sabe que aquí en el mundo, como en ese tiempo cuando Jesús vino, que a los suyos vino y no lo recibieron. Entonces dice, yo no vine a condenar, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo. Leíamos hace pasado en Mateo, a donde dice, nacerá un niño y su nombre le pondrás Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Venía y vino a salvar, hermanos, y sigue salvando todavía, porque aún no viene el tiempo de la condenación, aún todavía no se abre el tiempo del juicio. Amén. Entonces, cuando leyeron la semana pasada, hermano, acerca de lo que Dios tiene prefijado en lo que va a pasar, tiene un tiempo limitado para nuestra habitación. Como mencionaba y lo he estado repitiendo mucho, es para que lo busquemos, porque en Él está la esperanza y en Él está la salvación y en Él está la vida eterna. ¿Sí? Entonces, en ese tiene que estar mi enfoque diario a partir de ya. Tranquilo, familia. No se desesperen. Sí, pero es que ya le dijeron que tiene azúcar, ya le dijeron que tiene hipertensión, ya le dijeron que solamente 2 meses de vida. Sí, es cierto, yo lo escuché también. Pero nosotros estamos en Cristo. Lo más mínimo que podemos hacer es que si esa persona no tiene Cristo, es dárselo a conocer. Con toda la dulzura del amor que Dios nos ha dado. Porque nosotros sabemos cuál es el destino final. Porque nosotros sabemos cuál es el destino al terminar todo. No solamente la sepultura. Ellos vivían en una religiosidad, estos fariseos. Y pensaban, pues ya murió. Con toda la elegancia que le hicieron. Y como sabían que era buen, pues religioso, ¿verdad? Como parte de los fariseos, pues no dudo que como muchos sepelios que hemos estado en nuestra vida, Él está en la gloria hoy, descansando con el Padre. Cada vez, hermanos, cuando Dios me permitió esto en la adolescencia, irlo conociendo, poco a poco, cada vez que iba a sepelios de amigos, compañeros, vecinos, y que yo escuchaba eso, yo decía, pero ¿cómo si era bien borracho, ¿verdad? Y se murió de una sobredosis, ¿cómo puede estar en el cielo? Pero todo lo emblema que hacen en la ceremonia, porque la familia tiene que escuchar eso, ¿verdad? Si no, la familia se va encima. Él está en la gloria. Bien por Él, bien por ella. Alzó los ojos, hermanos, en el infierno. Este hombre rico. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está dormida, voy y levanto. Nada, levántese. Despierta. ¿Tiene sentidos? Pues así como que van y vienen malos sentidos, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿por qué me estás hablando así, va? Simplemente el teléfono va, está dormido. ¿Está despierta, hermana? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién habla? Sí, yo, hermana. Ah, hermano, ya vuelves en sí, ¿va? Bueno, aquí dice la Biblia, hermanos, que dice que él abrió los ojos desde el Hades. ¿Sí? Y fíjese lo que dice. Estando en el tormento y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así mismo a quedar. Fue el mismo instante, hermanos, de morir, que uno fue al seno de Abraham, ya lo escuchamos y lo vimos en la Biblia, vinieron 2 ángeles. El otro, al abrir los ojos, se vio que estaba en el Hades. Él, al despertar, alzó los ojos y dice, vio a Abraham y a Lázaro ahí con él. Y sigue diciendo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Si usted lee la Biblia, hermanos, detenidamente, y empieza a meditar lo que está diciendo ahí, ¿sí? Y si usted ha leído un poquito del infierno en lo que habla la Biblia, sabe de antemano que una gotita de agua no le va a apagar ese calor intenso que hay. Pero la expresión, hermanos, es para que nosotros nos pongamos a imitar el calor intenso que hay. Aquí afuera a veces cuando nosotros andamos en el sol y que se nos acabó el agua y que la tienda está muy lejos, no hay nada, vamos bien sedientos. Y a veces hacemos expresión, con que me encontraron una gotita, con eso me calmo. Pero es una expresión, en realidad jamás te vas a calmar. Entonces, dice aquí, hermanos, que estaba atormentado y vio de lejos en su tormento a Lázaro y a Abraham. Entonces hace una petición para Lázaro, para Abraham, para el padre Abraham, y le dijo, padre Abraham, y me pongo una coma ahí. ¿Por qué le dijo padre Abraham? Ahí es donde quiero que usted relacione. ¿Por qué le dijo padre Abraham? Él conocía quién era Abraham. ¿Y por qué le dijo padre? Pues porque sabía también el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, ¿qué te lleva a creer a ti? Que era alguien que estaba en la sinagoga. ¿Sí? Por eso mismo el Señor me decía reflexionar, hermanos, ¿por qué están en la iglesia? Pues si van ahí, pues nomás para pasarla. Como dijo Pablo, pues están haciendo locos ustedes mismos. Pero si en realidad estás yendo, tienes que ir con un motivo por cuál estás ahí. Sí, me vas a adorar. Los fariseos le adoraban. Sí, al leer la Biblia, también la leían, pero sus esperanzas eran otras. Nuestras esperanzas tienen que ir cambiando, hermanos. Dios nos ha dado una lección de que Dios tiene todo en sus manos y puede hacer todo así, hermano, en un instante, sin que te dé tiempo de nada. Y después abra los ojos, pero quizá dónde estaremos. Y tal vez tú allá, porque una religiosidad, hermano, nos lleva a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Estoy todos los días en la iglesia. ¿Verdad? Eso te lleva a una religiosidad. Señor, siempre estoy orando y ayunando, Señor, ¿por qué a mí? Esa es una molestia dentro de nosotros porque pensamos y nos lleva el subconsciente a pensar, hermano, que es por obras. Esa es otra enseñanza en otra iglesia que le han dicho que por obras usted alcanzará el favor de Dios. ¿Sí? Por eso en estas fechas, hermanos, muchas organizaciones y muchas iglesias, ¿sí?, solamente se enfocan en este tiempo a poder hacer la buena obra de su año, ¿sí? Ir a dar un comer, dar un abrigo, ver al encerrado, pero solamente este tiempo. Y como le decía la vez pasada, y tú vas a tu pizarrón de tu casa y dices, palomita, lo logré antes de que se acabara el 20. Ya hice mi labor, ¿sí? Ya fui con el vecino y le di unas galletas saladas. Gracias, Señor, porque ellos no tenían galletas. Pero no es así, hermano. En esa otra, eso es lo que vivían los fariseos. Obras. Eso lo llevaba a perder la noción de una eternidad. Porque pensaban que todo estaba en sus manos. El religioso de este tiempo, hermanos, está en la misma posición. Piensa que lo que está haciendo, pues Dios le va a pagar. Pero por cada obra. Y no es así, hermanos. Dice la palabra, si crees en mí, para que no te pierdas y para que tengas vida eterna. ¿Sí? Entonces, en eso está enfocado la eternidad de nosotros como hijos de Dios, que creamos que hay esa eternidad con Dios. Entonces, tengo que esperar como el mendigo, esperar ese día de encontrarse con su Creador. Ese día de encontrarse con su Padre, con su Mesías. En eso estaba su enfoque. No se preocupaba cómo estaba, no se preocupaba que los animales fueran y le lambieran ahí las heridas. ¿Sí? Porque su actitud siempre era, yo voy a estar con mi Padre. Ahorita estoy así, pero estoy con mi Padre.
Y eso, hermano, me llevaba a meditar. Hay un video que ustedes a lo mejor ya lo vieron, pero me llevaba a meditar y lo fui a buscar cuando estaba leyendo esta parte de la palabra. Hay un ancianito, no me acuerdo si es ancianito o ancianita, pero muy ancianito. Y el video eso es en Estados Unidos, pero dice que quiere cantar porque él siente que ya se va. Entonces empieza a cantar cuán grande es Dios, en inglés, ¿va? Y ya no tiene fuerzas, hermano. Pero se oye su vocecita así, cuán grande. Y se va. Y eso solamente lo puede dar Dios, esa paz. Porque en su ser sabe que se va a ir a encontrar con Él. Vivir bajo esa encomienda, hermanos, cada día te hace fuerte. Cada día cualquier cosa que se enfrente a tu vida, tú vas a estar fuerte porque tu fe va creciendo, hermano, que la esperanza es Dios y que la vida eterna está a la puerta, hermanos. ¿Sí? Con todas estas cosas está a la puerta la eternidad. Y nosotros no podemos seguir viviendo solamente pensando, ay, mañana es domingo ya, qué bueno, mañana es martes, qué bueno que no, mi viernes no, ¿sí? Sino que estar al favor de Dios, de lo que Dios te esté moviendo a hacer, y hacerlo en el momento que Dios te esté moviendo a hacerlo. Si es una de amor, si es algo de cobijar, si es algo de ayudar, lo que Dios te mueva, tienes que hacerlo en ese momento, hermanos. Si Dios nos ha traído a su iglesia, escúcheme bien, no es para estar solamente sentados. Dios conforma los ministerios, pero para que el ministerio explote, hermanos, y el evangelio se expanda. ¿Sí? Y como nosotros estábamos pequeños y decíamos, pastor, pues es que yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, y el pastor siempre nos decía, lo entiendo yo, y créeme que hasta el Señor lo entiende. Pero nos decía, pero tienes que hacer la labor como tú, ahora en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano, y todos tenemos el mismo enfoque de la eternidad, pero tenemos que hacer la labor del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es? Poner el evangelio. ¿Cómo? Pero creyendo el evangelio. Tú vas a llevar esas buenas nuevas de vida eterna. No para que viva en la tierra, es de vida eterna. Es de vida eterna. Entonces, sigue diciendo aquí en el pasaje, hermano, número 23, cuando él abre los ojos, estando en tormento, pide que vaya Lázaro. Otra condición que se presenta aquí, hermano. El rico no tiene arrepentimiento. Casi que le está diciendo el padre Abraham, mandándole, sí, entre comillas, diciéndole, mándame a Lázaro, a ese mendigo, mándame a lo que me venga a servir. Le dice el versículo número 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado. Si usted se fija, y ahí, hermano, quiero que usted vea en ese momento, y si quiere subrayarlo, que usted es rico en el Señor. Tiene que creer. Y tiene que vivir bajo esa riqueza de la cual el Señor nos está dando cada día. Le dice el padre Abraham, a ti te atendieron de una forma ya, ¿sí? Porque tenías ahí ciertos poderes. Bueno, a él no, él sufrió, entonces ahora a él lo vamos a consentir aquí en el cielo. Y tú, en tormento. Si usted se fija, hermano, en realidad estuvo viviendo como mendigo, ¿sí? Religioso, aunque todo lo que tenía era material, pero en realidad era un mendigo. Y Lázaro, que era un mendigo en la tierra, pero en realidad estaba rico por lo que él estaba esperando en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, es la misma posición. ¿En qué posición estamos? Creyendo en el Señor porque Él nos va a dar vida eterna y voy a morar con Él.
Ok. Entonces dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú pues atormentado. Pero 26, además de todo esto dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que aquí quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, viene otra petición de parte del rico. Te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Seguía insistiendo el rico, manda al sirviente Lázaro a mi casa de mi padre. Lázaro ya había muerto, acuérdese, ¿sí? Él sigue insistiendo en que Lázaro le siga sirviendo. Sigue no habiendo arrepentimiento en él, si usted se fija. ¿Ok? Entonces, le hace otra petición y le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. El rico, este hombre rico, hermano, tenía familia, papá, y dice aquí, y hermanos. Tengo 5 hermanos. Y dice, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuánta gente usted cree, hermano, que en este tiempo se ha ido al infierno? Mucha, ¿verdad? Como mucha al cielo. Y tal vez esta persona que yo me ponía a meditar, hermano, tal vez esa gente que te conoce a ti y a mí, si está en el infierno, tal vez va a decir, híjoles, le hubiera hecho caso. Si tan solo hubiera ido con él a la iglesia. Digo, al menos para saber qué era lo que nos iban a enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están viendo la realidad ahora, ¿sí? Y los que están en el cielo pueden decir, gracias, Señor, porque hice caso ese día, en agonía, y fui a buscar tu encuentro. Gracias. Así que, si dicen, hermano, en un reloj mundial, no sé cuántos miles mueren por minuto, esos miles, hacia el cielo o hacia el infierno. Y eso, hermanos, es lo que Dios le duele en su corazón. O sea, no quiere almas que se pierdan. Y ese mismo compartimiento debe estar en nosotros, de que las almas no se pierdan. Por eso dice, mínimo tu casa empieza. Que tu casa no esté puesto en peligro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos dijo el Señor. O sea, el tiempo está en mis manos. Y yo te he dado un tiempo a ti nada más. Ya limitado. No para que te asustes, para que me busques. Para que tengas ese encuentro conmigo. Y ahora me creas que yo soy la esperanza, que yo soy la vida eterna. ¿Sí? Pero después, ¿qué más hay? Pues hay una condenación eterna, sigue diciendo San Juan, ¿verdad? Y si yo no vine a condenar, ustedes al momento de no creer, ya han sido condenados. ¿Sí? Ya han sido condenados. Entonces, sigue diciendo aquí, hermanos, que le mande a la casa de su padre y ahí para que les hable del evangelio. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y yo me ponía a meditar, hermanos, dentro de esta parábola, de toda esa gente que se ha ido, familiares, compañeros. Y el Señor me llevó a reflexionar esto. Dice, así como esta parábola, así está esa gente ahorita. Manden a alguien a decirle allá, a mi tío y a mi tía que no se venga aquí, está horrible. Dígale a alguien allá a mis primos que no se vengan aquí, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Así estaba el hombre. Solamente él sabía lo que estaba viviendo. Y por eso le pide al padre Abraham que también mande a Lázaro. Pero el padre, como en este tiempo, le dice, tienen a Moisés y los profetas. Aquí está el Pentateuco de Moisés. Aquí están los profetas. Aquí está la vida de Jesús con sus apóstoles. El fundamento de la palabra de Dios, acuérdense que está
en la piedra angular de Dios y en la de los apóstoles. Ahí está el fundamento del cristiano. Escúchenlos. Escúchenlos a ellos. Así la gente, hermano, tal vez está renegando de Jesús en el infierno. Tal vez ahí están todavía sin arrepentirse en decir cosas de Dios. O pidiéndole, como en el caso de esta parábola, manda ahí con el tío Lucas ahí que vaya. No, o sea, todos. Ahí está la palabra de Dios. Ahí hay iglesias todavía. Ahí hay predicadores todavía. Ahí hay gente, ¿va?, que todavía están en las esquinas, en las plazas, entregando folletitos, ¿sí? Ahí está todavía, créanme, ¿sí? Escúchenlos. Y dice una palabra importante, hermano, de escuchar. Últimamente le digo, cada vez que uno lee la Biblia, hermanos, Dios te va encaminando a cómo tienes que entregar el evangelio, ¿sí? Y cuando a veces yo he platicado con un compañero, me dice, vamos a hablar de religiosidad. Yo, espérame, escúchame nada más. Después de que me escuches, tú toma la decisión. Pero aquí dice, que los oigan, me dice el padre Abraham. Entonces, cuando usted esté compartiendo, algún familiar dice, escúchame nada más, no te voy a obligar a nada, créeme, en serio, Dios no es así. Yo solamente quiero que me escuches. Y créame que esa palabra, hermano, yo la he marcado porque decía, que los escuchen, me dice el padre. No le está diciendo que le crean, va, nomás dice, escúchenlos, porque la decisión, Dios ahí es donde trabaja. Donde hay un corazón quebrantado, Dios trabaja. Entonces dice, escúchenlos. Ahí está Moisés y los profetas, escúchenlo. No voy a mandar a nadie. Y sigue diciendo, hablando de esta persona, dice versículo número 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos se arrepintieron después de que murió Jesús? Lo sepultaron y resucitó. Hasta la fecha. ¿Cuántos de nuestras familias aún siguen sin querer doblegar su corazón a Cristo? ¿Sí? Que siguen. Pero su desesperación en el infierno es tan grande, su tormento. Ve la realidad de las cosas y que todo lo que hizo no sirvió para nada. De estar ahí dando lo mejor en la sinagoga, de estar ahí haciendo las obras de cada día. Vio que no sirvió nada. Por eso estaba su clamor. No quiero que vengan aquí ni mis hermanos ni mis padres. El padre le dice. Y aún así en su desesperación, pero si Lázaro se levantare, ¿por qué? Porque todos los hermanos, los padres, miraban a Lázaro pegado ahí. Porque iban y lo aventaban a la puerta de su palacio. Entonces todos lo conocían a Lázaro. Entonces decía, si él va y se levanta de entre los muertos, créeme que le van a creer. Jesús ya había pasado. No le creyeron. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco te persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto me ha llevado, hermanos, a meditar algo. ¿Sí? Primero, que estamos así chiquitos con Dios, ¿verdad? Otra cosa más, el tiempo lo tiene Dios en sus manos. Otra cosa más es de que nuestro pensamiento, nuestro corazón, tiene que ir caminando en pos de la eternidad, la que usted quiera. Pero tiene que ir en pos de la eternidad. ¿Sí? Claro que nadie va a querer ir al infierno, pero nuestras actitudes nos llevan ahí. ¿Sí? El hombre rico pensó que todo lo que hacía era bueno. ¿Sí? Todo. Yo profundizaba un poquito, hermanos, en los libros, ¿verdad? De los judíos y estos judíos fariseos, hermano, tan terribles en su forma de ser. Y lo vas a los pasajes de los evangelios, a cómo acusaban a Jesús. Su actitud como fariseos estaba tremenda, hermano. Pero, ¿cómo se sentían ellos? Eran perfectos.
justos ante Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que solamente ellos se merecían. Y que hacían todo bien, por eso seguían esperando al Mesías. Bueno, siguen esperando al Mesías todavía. ¿Sí? Y yo creo que el error más tremendo, hermanos, es que cuando nuestra vida está en una posición de decir, ay, qué padre, hoy es domingo, ay, voy a ir a la iglesia. O sea, una actitud así como que no hay problema, no hay nada, todo está controlado. Eso no es una buena señal, hermano, para nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿sí? Que si Jesús vino y no le recibieron, si Jesús vino y lo maltrató porque el mundo no lo aceptó, dice, no van a aceptar a nadie de los que vienen conmigo. Entonces, obviamente, ¿qué me da indicación? Que todo le lleva a haber una aflicción, porque no van a creer lo que yo estoy haciendo, no van a creer lo que yo estoy creyendo, no van a creer en lo que yo estoy predicando o enseñando o en lo que yo estoy dando como consejo dentro de mi familia. No me van a creer, porque van a decir, esto es de locura. ¿Cómo estás pensando en morirte ya? Por ejemplo, si es un joven, pues estás muy joven, ¿sí? Si es una tía, pues estás muy joven, ¿va? Pero créanme, hermanos, que si no estamos en esa posición de expresar la eternidad de la cual el Señor está demandando, estamos viviendo una religiosidad. Y eso, hermanos, pues ahora sí, como dicen, ya no sé si es peor, ¿verdad? Vivir una religiosidad como el fariseo, engañado yo mismo, y al final levante mis ojos y diga, no estoy en el cielo, ¿verdad? Estoy en un... ¿Y todo por qué? Porque Dios me permitió estar en un cuerpo de Cristo, pero jamás hice nada. Dios me permitió estar en un lugar, pero jamás ofrecí mi servicio a Dios. A Dios. El servicio a Dios, hermanos, nos demanda porque así lo dejó estipulado. La primera iglesia, hermanos, fue asolada, pero siempre la iglesia era la que se ponía al frente. Porque resguardaban los apóstoles y los discípulos porque decían, ellos tienen que seguir entregando el mensaje. Y la iglesia se ponía, hermanos. Son los que asolaban, son los que castigaban, son los que la llevaban. Después obviamente fue alcanzando a los discípulos, pero porque la iglesia empezó a madurar, la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a extenderse sobre todas las ciudades. Ahora empezaron a aparecer los apóstoles en cada lugar que iba. Dios se manifestaba, pero todo, dice la Biblia, Dios ha marcado un tiempo de habitación. Y créame que sus finales de los apóstoles, pues no fue nada bueno, aunque es bueno, ¿sí? Porque Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir pues es una ganancia. Eso, hermanos, para decirlo nosotros en esa posición, en lo que estamos viviendo, con esa agonía, a veces es difícil, ¿sí? A veces es difícil estar con esa intención de nuestro corazón, de decir, Señor, sí, Señor, para mí tú eres vivir, ¿verdad? Para mí tú me has ayudado a enseñarme a que si yo parto un día de estos, yo estoy confiado que tú eres mi vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de nosotros no nos queremos ir, queremos vivir eternos, ¿sí? Y lo vemos desde que empiezan nuestros hijos a nacer. Ya nació mi hijo. Hombre, este hijo, le voy a decir que tenga muchos hijos. Fíjese, está chiquitito. ¿Hasta dónde se remonta a veces los papás? ¿Sí? ¿Hasta dónde se remonta? Ya no sabe si el niño va a crecer, si el niño va a seguir yendo a la escuela o no va a ir a la escuela, si va a estar con usted, si la rebeldía se va a ir de su casa y él jamás lo va a volver. No sabemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso, hermano, nuestra concentración tiene que ser en esa vida eterna de Dios. Cada día, hermanos, y yo por eso el Señor, ayúdame a que tú nos puedas mostrar con este cierre que realmente reflexionemos en ti. Y la reflexión, hermanos, es una luz a la eternidad, por eso se llama así el tema, porque tenemos que tener nosotros esa luz a la eternidad, hermanos. ¿Sí?
No lo voy a decir, siga la luz en la eternidad. Amén. Porque ahí es donde está Cristo, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde está Cristo. Y una de las cosas, hermano, que nos da a conocer 2 hombres en vida, 2 hombres muertos y 2 hombres después de muertos. Pero si se fija, siempre en diferentes posiciones. ¿Sí? Mucha de la gente y cristianos, hermanos, piensan, bueno, es una parábola, pues es un cuento más. Pero en realidad, hermanos, si usted ve todas las parábolas, tienen su enseñanza al final. Y la Biblia entera nos habla acerca de eso. ¿Amén? Si yo le pregunto, hermanos, ahorita, y no es un examen, entonces el infierno, ¿para quién se hizo? El infierno se hizo, hermanos, para Satanás, para el falso profeta, ¿sí? Para la bestia, como dice Apocalipsis. Y para cerrar, hermanos, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis. Para que usted crea que diga, ay, pues, hoy me dijeron plan A o plan B. ¿Cuál quieres? No. Acuérdese que siempre va a ser el A. El B es para Satanás, pero muchos van a seguir a Satanás. Apocalipsis, hermanos, capítulo 20, hermanos, al versículo número 10. ¿Lo tiene? Que sígame con su vista. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si usted se fija en el libro de Éxodo, ahí nos remarca donde fueron los primeros que fueron al infierno, ¿sí? Ahí viene una parte donde la tierra se abre por desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? Cuando hicieron el becerro de oro. Dice ahí que el Señor, cuando él quebró Moisés quebró las tablas ahí del coraje, ¿va? Dios ahí hizo una separación de todos los contaminados, ¿sí? Y ahí dice que fue la primera vez que se abrió la tierra, estaba leyendo esta historia, y son los primeros hombres que cayeron en el infierno, ¿sí? Bueno, fíjese bien, y no precisamente que el infierno esté abajo, sino hace la simbología de la iglesia, de la Biblia, cómo es que sucedió. Y dice la Biblia, hermanos, que esto será de siglo en siglo, o sea, siempre. Entonces, imagínense, yo me ponía a meditar, esos que se abrió la tierra en esa época, a esta fecha, han pasado muchos años, muchos siglos, ¿sí? Porque acuérdense que empezó a contar después de Cristo y antes de Cristo, hay 2 tiempos. Entonces, dice aquí que serán atormentados día y noche de siglo por los siglos. ¿Amén? Y lo sigue el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, al que estaban sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fíjese, la muerte y el Hades, o sea, el infierno va a entregar todos los que están ahí también con él. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué hay que hacer para estar inscrito en el libro de la vida? Entregar mi corazón a Cristo, tener ese encuentro con Dios y empezar a caminar en Cristo. Todas las verdades que Dios tiene escritas en su palabra, yo tengo que seguirlas, porque eso me va a mantener mi fe activada, mi fe al 100% creyendo en Jesús. Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de la existencia nos habla de la existencia de un lago de fuego y azufre, y nos habla para qué están hechos y quiénes van a estar ahí, ¿sí?
después de ese juicio, si usted se acuerda del libro de Hechos, nos enseñó y nos decía que iba a pasar Dios la ignorancia de lo que habían vivido ahí ese tiempo. Dijo, pero ahora les digo a todo hombre y de todo lugar que se arrepientan. Les dice. ¿Y que se arrepientan por qué? Porque dice, porque después vendrá mi juicio para juzgarlos en justicia mía. He aquí, hermanos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, todos vamos a estar ante Dios, hermanos. Por eso es lo que le quiero decir, que tenemos que estar nosotros caminando en el Señor, pero viendo la eternidad, hermanos. ¿Sí? O sea, porque no se trata solamente de vivir en la iglesia, no se trata solamente de las cosas que podemos hacer en el ministerio, sino se trata de eso, más en dónde estoy enfocado yo, cómo estoy caminando el Señor, cómo está mi actitud mostrándote el Señor. Yo no tengo tiempo, hermanos, y no hablo de mi persona como Salvador, no. Estamos hablando de nosotros como iglesia y como seres humanos. Nosotros no tenemos tiempos, hermanos, para distraernos de lo que Dios empezó en la obra en nosotros, ¿sí? Y al final decir, no, pues es que... Y empezar una lista de pretextos. No, no tenemos tiempo para eso, ¿sí? La palabra de Dios es clara. Y dice que, y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, todos, hermanos. Si se fueron pequeñitos, ahí van a estar esos pequeños, esos adolescentes, esos jóvenes, ¿sí? Ahí van a estar. Y sigue diciendo aquí, y se llevaron los libros para abrirse. ¿Para qué? Pues para ser juzgados. Pero el que estaba más tremendo, dice 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ese libro, hermano, es nuestra preocupación, pero debe de ser una ocupación de que nuestro nombre no se borre. Porque bajo ese libro vamos a ser juzgados. ¿Sí? Así que yo no puedo pensar, hermano, decir, bueno, pues ya se acabó el culto, un sermón más, gloria al Señor, qué padre, ¿sí? Como cuando decimos, ¿qué tal estuvo el culto? Ay, bien padre, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, o sea, hasta el lenguaje, hermanos, ¿sí? Hasta el lenguaje. No sé, pero ahora estuvo muy padre, hermano, ¿sí? O sea, el lenguaje, hermanos, ¿sí? Entonces, dice ahí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está Satanás, el Hades, la muerte, el falso profeta, la bestia. Todos fueron lanzados ahí. No eran para ellos, pero no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Ahora bien, capítulo 21, versículo número 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acuérdense que la Biblia habla de una muerte que habla de esta segunda muerte, ¿sí? Que es cuando son pasados de aquí. Esa es la muerte segunda. Porque dice, serán juzgados todos los que murieron. De no hallarlos, ahí les va. Segunda muerte. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir caminando, hermanos. Versículo 27 del mismo capítulo 21 dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominaciones y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que podrán entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Es el lugar donde Dios está preparando las moradas para ti y para mí, para vivir con Él. Así que, hermanos, sí es una parábola,
el Lázaro y el rico, pero es una realidad al final de que nosotros tenemos que meditar, hermanos, que el momento de que nosotros hablemos de Cristo a nuestra gente, les digamos, solamente escúchame. Yo sé que tú vas a tomar una decisión, pero solamente escúchame lo que te quiero decir ahora, lo que te quiero dar a conocer. ¿Sí? Yo estoy luchando, yo estoy caminando en el Señor. Yo no quiero que no me hayan escrito ahí si he de morir antes, si he de morir después. No lo sé, pero no quiero que se borre de mi libro, en el libro de la vida, mi nombre. Y a mí me gustaría que tu nombre también fuese escrito. No te estoy hablando en la religión, no te estoy obligando a hacer cosas extrañas. Solamente te estoy dando a conocer a ese Dios de amor, que Él tiene todo en sus manos y que en su palabra que es el único manual que nos está diciendo en lo que Él ya prefijó en los tiempos, el destino de lo que va a suceder con este lugar, con este globo terráqueo y con este universo, y el límite de tiempo que yo voy a vivir es para que yo le busque. Y para que busque nada más estar ahí, no. Yo le tengo que buscar y tengo que hacer la labor de lo que Dios me puso a hacer, ¿sí? La responsabilidad, hermanos, no es de una persona única en la tierra, es de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios tiene que tener la misma encomienda, ¿sí? Todos tenemos que tener la misma encomienda de ir a servir a Dios, entregando su mensaje de las buenas nuevas de salvación y de la esperanza. Porque la esperanza, hermanos, ahora se necesita más en la gente. Ahora se necesita más en la gente. Y yo le digo a mi familia, tú ya no puedes hacer planes para otro año. Tú lo que tienes que decirle, Señor, si tú permites, seguiré. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos que caminar, no importa lo que esté sucediendo, ¿sí? Tenemos que extender el evangelio, ¿sí? Dios derrochó amor en nosotros. Nosotros tenemos que derrochar ese amor ante toda la gente, ¿sí? De donde sea. Entonces, yo le decía a unos hermanos, la iglesia tiene que caminar, le dije, a pesar de las cosas. O sea, el punto, hermano, es que la iglesia no se enfríe. El punto es que la iglesia no se pierda, ¿sí? Sino, como dice ahí, tenga la vida eterna, ¿sí? Y la tenga, pero que su corazón, hermano, realmente esté caminando en base a la palabra. Si usted jamás ha ido a Apocalipsis, porque va a decir, no, es que no le entiendo ahí. Hermano, está muy claro, sí, hay profecías, pero hay cosas muy claras, o sea, como este que estamos leyendo, ¿va? Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte. Créeme, hermano, cuando ha venido a la iglesia gente, y algunos que han estado más tiempo aquí con nosotros, lo saben, o sea, si llega un matrimonio y no está casado, y le digo al matrimonio, discúlpame que te esté insistiendo tanto, pero no puedo, ¿sí?, dejar de decirte que si no estás casado bajo Dios, bajo las reglas de Dios, bajo la ley de Dios, mucho menos por las reglas del mundo, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacer tanto las reglas de la tierra como las reglas del cielo. Entonces, si hay un matrimonio que no se ha casado, por eso usted sabe que hemos casado aquí, porque se tiene que casar. Y no es una fuerza, sino más bien es una convicción de que si no está así, si está aquí, pues solamente le estoy diciendo, sí, sigue así de fariseo, ¿va? Sigue haciéndolo. Y eso no, eso no. Y créanme, hermanos, toda la iglesia que está ahorita, ¿sí?, Dios a todos les ha enseñado. Y cada uno, o sea, voy a reflejarlo así, y cada cabecita es un ministerio, ¿sí? Y es un ministerio por lo que Dios vaya a empezar, ¿sí? Pero todos en las diferentes condiciones que estamos viviendo. Dios les ha enseñado en su palabra, porque estoy así, pero es gracias a Dios, que Dios me tiene en esta posición y me está enseñando en esta posición y me está guiando en esta posición, porque yo tengo que hacer algo en el cuerpo de Cristo.
Y a lo mejor no me he dado cuenta, pero Dios la está preparando para que en el cuerpo de Cristo usted haga algo, ¿sí? De acuerdo a lo que se está aprendiendo en el Señor hoy. ¿En qué el Señor la está preparando? Y a lo mejor no se ha dado cuenta. En eso el Señor la está preparando, ¿sí? Y una de las cosas, hermano, que las iglesias que han iniciado y que he platicado con algunos pastores, no tienen eso en su cabeza ni en su corazón. ¿Sí? Su corazón son otras cosas, pero no mantener la iglesia en que la iglesia haga su función como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces todos tienen que hacer su función donde Dios los ha pasado a jugar. ¿Sí? Si usted, no conozco muchos deportes, pero si usted se fija, ¿sí? Tanto en el fútbol, béisbol, todos tienen una posición y tienen que hacer su papel ahí y defender su pedacito que les han puesto a trabajar. Entonces a usted, que es cuerpo de Cristo, usted tiene que trabajar ese pedacito que Dios le ha dado. ¿Sí? Evangelizar. Pues evangelice como si fuera el último día, mañana el Señor viniera. O si como usted le hubieran dicho, ¿sabes qué? Normalmente tienes una hora. Usted tiene una hora para evangelizar todo lo que alcance. O sea, no espere el día malo. Adelántese al día malo. ¿Sí? No se espere a lamentarse después de estar en la cama. Ay, Señor, pero mira, nomás que sane, Señor, voy a ir a evangelizar. No, espere eso. Ahorita que Dios le tiene permitido, hágalo. ¿Sí? Ahorita que Dios le tiene permitido, haga tal cosa que Dios le esté poniendo en su corazón que haga. Amén. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, ha dejado claro en esta posición de la palabra de Dios que nuestra luz en la eternidad tiene que estar enfocada. ¿Sí? Dios, en ese San Juan 3:16, a veces nos quedamos, no te pierdas. A veces nos quedamos solamente, créele, y será salvo tú y tu casa. Pero créame, hermano, que el Señor me ayudó a reflexionar de que todo eso es bueno. Créele, y será salvo tú y tu casa. ¿Sí? Créele para que no te pierdas. Sí, todo eso está bien. Pero ¿cuál es el final del creyente? La vida eterna. ¿Cuál es el final del creyente? La vida eterna. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema de todo esto? ¿Realmente te estoy preparando para la eternidad? Y eso, hermanos, empieza a meditar. Sí, ya voy a seguir la eternidad. Bueno, ok. Ahora sí lo que sigue, dice el Señor. Bueno, ¿te estás preparando, iglesia, para la eternidad? Porque aquí tiene chance solamente 2 horas, ¿verdad? Porque te vas a ocupar. Tiene chance solamente el día que ponen y a veces, ¿verdad? Porque tienes cosas que hacer. Entonces, ¿realmente te estás preparando para la eternidad? ¿O estamos en el papel del fariseo? ¿Va? Está viviendo una posición, pues bueno. El Señor hoy, hermano, nos llama a que tengamos esa luz en la eternidad, enfocados a lo que la palabra de Dios me va enseñando día tras día, ¿sí? Creer que Dios está haciendo su morada y la mía, pero también nos tenemos que preparar para vivir esa morada, ¿sí? Por eso el Señor, hermano, hace ese reflejo. Vengo por mi novia, ¿sí? Todos los que nos hemos casado, cuando andamos de novios, y que ya estás a punto de casarte, y viene un pensamiento a ti, y dices tú, caramba, me voy a ir a casar con él, y la iremos a hacer en la casa, ya solos, nos iremos a soportar. Y aquí sí, güey. Sabes que Cristo viene por la iglesia sin mancha, y a lo mejor te vas a resguardar sin mancha, pero a lo mejor te va a costar tanto, pero a lo mejor no sabes si vas a resistir, que lo sabemos que sí. Pero lo que le quiero llevar a entender es de que nuestra preparación en la tierra es la santificación para que eso sea similitud a poder vivir con Dios. Acuérdense, los ancianos que están allá, y dice el Apocalipsis, tan día y noche, santo, 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 adorando al Todopoderoso. Siempre. Ya no va a haber que lavar nada, no va a haber nada. Solamente adoración al Creador. Solamente. ¿Sí? Así que de una u otra forma la vamos a llevar para que la iglesia, ¿sí? Cada día se vaya perfeccionando en vivir, ahora sí, con Cristo. Amén.
y vivir, hermanos, de una forma de la adoración,